Saltamos la grieta diversificando todas las voces. Todas las voces. El arranque. Información en las mañanas de Radio Sónica. Ayer hubo sesión en la legislatura porteña, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a charlar con el legislador Roy Cortina, es vicepresidente tercero de la legislatura, representa al Partido Socialista y está en comunicación con nosotros. Hola Roy, buen día. Maximiliano Lecky de Radio Sónica, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Maximiliano? Buen día. ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, me alegra escucharte. Le cuento a nuestros oyentes que Roy ha sido autor de 1.153 proyectos de ley. Este es el segundo mandato que está cumpliendo en la legislatura. Y entre algunas cosas, ayer se dio la declaración de interés sanitario de la promoción de la donación, recopilación y suministro del plasma para las personas recuperadas de COVID. Es un proyecto tuyo, ¿verdad, Roy? No, para ser justo, es un proyecto, como a veces sucede en los cuerpos legislativos, de muchos legisladores. Bien. Yo soy autor de uno de los proyectos, pero en realidad, cuando se trata de un proyecto de estas características, perdón, la autoría es colectiva, ¿no? De alguna manera sale un dictamen que sintetiza de alguna manera la voluntad de los distintos proyectos. Obviamente no fue el único tema, fue una sesión, una de las sesiones más largas de los últimos tiempos, 8 horas, lo cual hace más complicado porque el funcionamiento al ser semipresencial. Yo, por ejemplo, en el caso de ayer, sesioné de mi despacho. Uh-huh. Tratamos de rotar un poco para que en el recinto no haya. Vos sabés que ahora el recinto en realidad no es el tradicional, sino que es el salón dorado, acondicionado. Exacto. Pero estuvimos pensando y fue evolucionando esta idea que te digo, de que no siempre estén los 60 de manera presencial. Uh-huh. Sobre todo ahora que arrecia un poco o aumentó el contagio, nos parece importante dos cosas. Nos parece importante cumplir con la responsabilidad de nuestro trabajo y también dar el ejemplo en cuanto a los cuidados. Por lo tanto, ayer había más o menos 26, 27 diputados de manera presencial y el resto de manera virtual, o algunos desde la casa. Tenemos ya el sistema para poder hacerlo, para autenticar con las huellas digitales. Hay un aparatito que nos ha dado la legislatura, y otro tanto estuvimos de manera virtual, pero desde el despacho, como he hecho yo. Y como vos estás diciendo, bueno, fue una sesión larga, se debatieron varios temas, y algo que se está charlando, sobre todo en muchos movimientos de acuerdo o a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, finalmente la ciudad de Buenos Aires pudo adherir al protocolo nacional de interrupción del embarazo. Eso es una noticia que muchos están celebrando hoy, lo que ustedes votaron ayer. Interrupción del embarazo legal. Legal, exactamente. Que ya existe, claro, en el Código Penal desde hace 100 años, que uh-huh, por violación o por riesgo de vida de la madre, por un problema de salud. Eso ya hace 100 años que en el Código Penal eso se considera un aborto legal, es decir, una mujer que es violada puede interrumpir su embarazo de manera legal, lo mismo que si está en riesgo de vida, está en riesgo su vida por el proceso del embarazo, también el aborto es legal. Lo que ocurre que eso, como todas las leyes, es materia de interpretación para reglamentar, y objetivamente no se cumplía, ¿sí? uh-huh, Y siempre terminaba en la
injusticia y esto significaba la muerte de muchas mujeres y una verdadera injusticia. Y lo que existe hoy es un protocolo a nivel nacional que de un proceso largo de los últimos años y a partir de fallos de la Corte Suprema se consolidó. Los protocolos de alguna manera operativizan lo que plantea el Código Penal. Sí. Y ahora hay un protocolo a nivel nacional muy avanzada, muy completo, para el que todos los distritos subnacionales del país, todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adhieran. Y nosotros ya teníamos un protocolo propio o un funcionamiento casi de hecho del equipo de salud de la ciudad que era muy similar, casi idéntico a lo que plantea el protocolo nacional. Así que lo que nos planteaban las organizaciones de mujeres es que ya que la práctica es tan cercana, para no tener lagunas jurídicas, lo que correspondía era adherir al protocolo nacional. Y eso es lo que se hizo. Eso es lo que se votó ayer. Muy bien. Ayer la legislatura también sesionó vallada porque había un proyecto de ley en realidad que generaba algún tipo de voces a favor y voces en contra relacionado con los chicos que trabajan en las apps de delivery puntualmente. Sí. Contame un poco cuál fue tu posición al respecto, cuál es tu posición y bueno, qué es lo que ha sucedido, por qué ha generado tanta controversia. Sí, ha generado controversia en algunos sectores sindicalizados de lo que era el tradicional sistema de mensajería, y probablemente hay sectores de los trabajadores que trabajan como delivery, utilizando los mecanismos de las plataformas que ya todos conocemos y que se han profundizado mucho su uso ahora con la pandemia y la cuarentena, que también se están autoorganizando, y por supuesto, como en cualquier sociedad democrática, hay un debate. Tampoco es que ayer hubo una movilización muy grande, solamente era un grupo de trabajadores de los sindicatos de mensajería y gente vinculada a la política, que con toda legitimidad no estaría de acuerdo con el proyecto. Yo te lo resumo muy brevemente. Lo que se votó ayer es una ley que desde una mirada del ordenamiento del tránsito, algunos de estos actores que están en contra planteaban de que lo que está en debate con relación a estos trabajadores, de que las apps no les reconoce una relación laboral para que ellos puedan trabajar en blanco. Esta es una ley que consolidaba eso y por lo tanto cuestionaban. Ahora, la ley que vino del Ejecutivo tuvo aportes de todos los bloques y quedó una ley superadora, que desde mi punto de vista, muy por el contrario, más que un ocultamiento de la relación laboral, genera las bases para que cuando se discuta a nivel nacional en el Congreso, porque una ley que regularice la situación laboral de estos trabajadores requiere de una ley del Congreso. Claro, no de una legislación local, exactamente. No de una legislación local, al contrario, muchas cosas van a poder ser usadas de esta ley. Por ejemplo, los registros, por ejemplo, la obligatoriedad de que las empresas estas tengan que proveer de los materiales de trabajo, por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, las cajas que ellos llevan en donde trasladan la comida. Entonces pienso que desde ese punto de vista la ley significa un avance, siempre y cuando el Congreso y el Gobierno Nacional realmente pongan en discusión el tema, si no es echarle la culpa a la ciudad cuando el Congreso Nacional y el Gobierno actual no lo quiere tratar.
Y sobre todo es una ley que muchos, y yo te diría la mayoría, no podía dejar de votar, porque significó, más allá de que siga esta controversia de la laboralidad o del trabajo en blanco versus el trabajo precario que plantea este debate, significaba un avance para la seguridad de los trabajadores, porque a partir de ahora no solo las empresas van a tener que preocuparse por estas cosas que yo te planteaba antes, que eso sería algo mínimo, pero sí lo más importante es que a partir de ahora las empresas tienen que garantizar seguros para estos trabajadores que circulan muchas veces a mucha velocidad, que tienen antecedentes, que tienen accidentes, producto muchas veces de que manejan utilizan bicicletas. Hay algunos que usan motos y hay otros que utilizan bicicletas, y ya son muchos los casos de accidentes que han tenido, y una de las cosas que reclamaban era seguridad. Se entiende. Entonces, la seguridad tiene que ver con el tener seguro por accidente, cosa que es muy importante. Yo creo, sintetizándotelo, que es una ley que ha hecho avanzar las dos cosas, la seguridad, las tres cosas: la seguridad de los que trabajan, la obligatoriedad de las apps que tienen que empezar a respetar determinadas reglas de juego y de funcionamiento de lo que debe ser la laboralidad de los trabajadores, y para mí va a servir como antecedente de cuando se discute esto en el Congreso, es un antecedente para mí valioso. Importante. Por si intentan las plataformas judicializar el tema de la ley que se apruebe. Ahora, si vos me decís, esto termina con la precariedad, esto termina con las injusticias, esto termina con las arbitrariedades de las apps, no, porque todavía es difícil de resolver en la Argentina y en el mundo, porque es una economía un sistema de empresario que es nuevo y que está revolucionando. Claro, sí, es lo que se denomina digamos, la industria colaborativa, y que, bueno, en otros países del mundo tampoco tienen, digamos, una legislación muy diferente a la que nosotros tenemos hoy. Hay un gran vacío legal en todo el mundo, o en casi todo el mundo. Exactamente, hay un vacío legal, aunque en el mundo se va avanzando a formas de organización de los trabajadores, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia, y tarde o temprano se va a avanzar a formas de trabajo en blanco. No sé cómo, no sé cuáles serán las formas, no sé cuál será la resistencia de estas empresas, pero la verdad es que esto va a suceder, tarde o temprano va a suceder. Y me parece que esta es una ley que no es contraria a ese camino. Estoy absolutamente seguro. Por eso es lo que el Partido Socialista la ha votado, y por eso incluso el kirchnerismo la ha votado en general que no, pero ha votado se ha abstenido y ha votado a favor 6 o 7 artículos de la ley. Quiere decir que la ley tenía elementos positivos. Bien. Y es mejor hoy, los trabajadores están mejor con esta ley que sin la ley. Bien, tengo del otro lado a mi compañero Augusto Niesgay, que te quiere preguntar. Augusto, le puedes preguntar al legislador Roy Cortina. Roy, buen día. Buen día. Quisiera consultarle justamente, hace un poco más de un mes la legislatura aprobó la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, y bueno, dado que hoy estamos todos esperando el anuncio de qué es lo que va a pasar con la cuarentena, quería preguntarle cómo ve a futuro el tema, ¿no? Digo, teniendo en cuenta la prórroga de la emergencia sanitaria hasta agosto, y cómo ve los meses venideros en cuanto a ese tema. Mira, yo no te podría decir con seguridad qué es lo que va a hacer el gobierno. Mi sensación es que en la provincia de Buenos Aires, en el país y en la ciudad, una cosa es de alguna manera suavizar o pasar a distintas fases de mayor permisividad de actividades, de acuerdo a lo que valoren los equipos de salud, los especialistas
y fundamentalmente los que tienen la responsabilidad de gobernar, eso es una cosa. Lo que no quiere decir que la situación de la pandemia haya terminado, e incluso que no haya pasado el peor momento, con lo cual yo creo que todos los sistemas votados por los cuerpos legislativos que han adoptado en esta situación excepcional los gobiernos van a continuar. Yo veo que fin de agosto todavía es un periodo de tiempo muy corto, y yo no veo que la situación en el país avance a una normalidad tan rápido. Yo desconfío de las vueltas a la normalidad de los países centrales. Yo pienso que los países vuelven a una normalidad. Basta tener algún amigo o un familiar en Europa, es una normalidad bastante, en el buen sentido lo digo, no soy crítico de lo que están haciendo, pero es una normalidad forzada, medio cínica, volver a la normalidad y que no haya clases, y que no puedas ir como ibas antes al cine, y que no puedas tener fiestas, y que tengas que salir con un barbijo, y que no puede, es una normalidad bastante anormal. Claro, totalmente. Es un esfuerzo que hacen los gobiernos, producto de la lógica presión de los sectores de la economía, que tienen una mezcla. Dejemos para cada uno de qué porcentaje tiene cada cosa de irresponsabilidad y codicia, lógica muchas veces de este sistema económico que existe en el mundo, y también de sensatez, ¿no? Que me parece que eso es lo que atienden los gobiernos. No podemos estar con inmovilidad económica 7, 8 meses, porque va a colapsar totalmente el mundo. Roy, justamente hablando de esto, ustedes ayer también votaron el tema de exceptuar o que queden exentos de pagar ingresos brutos por junio y julio los comerciantes y y quienes vendan servicios en la ciudad. ¿Es así o estoy equivocado? Sí. Es una ayuda, es un proyecto valioso. Yo digo que la crisis económica y social es pero tan fuerte, que eso es una pequeña ayuda, es lo que puede hacer, entre otras cosas, el gobierno de la ciudad. No le resuelve la vida al comerciante que está hace 4 meses en una situación terrible y tiene pocas perspectivas, porque acá... ¿Esto es para todos o para quienes no hayan facturado o hayan facturado menos de lo que facturaban? ¿Cómo es? Eso es para una rama de los comercios. Okay. Sí, tienen, no recuerdo ahora los niveles de recaudación que tienen que tener, pero esto, para sintetizártelo, favorece a comercios barriales de distinto tipo que han tenido que sufrir el cierre. Significa una erogación de 600 millones, o sea, es plata que no va a entrar a la recaudación impositiva de la ciudad, y favorece o involucra a casi 110.000 comercios. Muy interesante, 110.000 comercios. Bueno, es un número muy importante, Roy, muy importante. Sí, es importante. Y te decía que es una ayuda más, pero no resuelve el problema. Sí, el problema de la pospandemia, ¿no? De cómo vamos a salir de esto. Cómo se sale de esto y cómo vuelven a recuperar todo lo que han perdido, negocios que además muchos ya han cerrado. Claro. Y no hay vuelta atrás. Mucha gente ya de esto no se recupera más. Y no es esquemáticamente el tema de decir, la voluntad de decir volvemos a la fase 0, a la fase 1, a la fase 5, a la fase 40, porque vos te das cuenta que la semana pasada, hace 20 días, en la fase anterior a la que estamos ahora, efectivamente se había flexibilizado mucho.
Y lo que aumentó fue la circulación en auto, y hasta por ahí no más, y la circulación de la gente caminando. Pero Sí. vos vas a los negocios, están abiertos, y se dan dos situaciones. Si no son de productos esenciales, la gente no entra, y hace tímidamente cola en la puerta, y pide las cosas take away, porque los propios trabajadores, creo yo, con la anuencia de los dueños de los comercios, tampoco te dejan entrar demasiado. Claro, tratan de cuidarse, porque digamos, Claro. estamos todos en la misma situación, digamos, no Claro. es que... Claro, No es que acá se abre, ¿viste? Y, que todo está fundido porque no se abre, porque son caprichos de los gobiernos. El problema no es la cuarentena, yo coincido con eso, no, el problema es que tenemos una pandemia. E incluso se va a suscitar algo que va a traer su crisis existencial y yo te diría psicológica y social de las sociedades, que ya está pasando en Europa, que es que, a ver, aunque vos levantés todas las fases, la gente, y enhorabuena que suceda, va a seguir siendo muy cautelosa, y obviamente va a haber menos consumo, la gente responsable no va a ir a los lugares que acostumbraba a ir. Acá va a haber todo un cambio de ritmo de vida. ¿Y quién va a ser el que va a estar confiado o el más, entre comillas, transgresor de los cuidados? Como está pasando en Europa, la gente joven. ¿Sí? Y Pero además, es que en realidad lo que vos estás diciendo se ve en los negocios que han cerrado. Por ejemplo, muchos restaurantes no han cerrado al mes porque creyeron que no podían aguantar 1 o 2 meses, sino porque vieron que la progresión era hasta octubre, noviembre, nadie se iba a sentar en un restaurante. Entonces no era un mes, no era que no podían aguantar un mes. Eran que ya sabían que no iban a poder aguantar 7. Claro, y lo que va a suceder, que te decía, es que la juventud va a arriesgar, pero no porque, como dicen algunos, sea irresponsable. Bueno, puede haber algunos hechos de vandalismo que dicen que están sucediendo en Italia, en Roma, en algunas ciudades, que los jóvenes destruyen todo. Bueno, a ver, es la pulsión de la vida. No se puede encerrar 4, 5, 6 meses a gente que tiene no hablemos de la niñez, que es otro caso, pero gente que tiene entre 13 y 14 años a 25, 28 años. Es la pulsión de la vida, es la biología. Aparte, un sistema que los acostumbró también al consumo, al frenesí, a la publicidad que bombardea y que rompe cabeza, y de golpe a la gente, esa joven la tenés contenida, encerrada. Claro, cuando la liberás y encima ellos sienten que son la fuerza de la vida, que no les pasa nada, ¿sí? Bueno, una de las cosas que puede pasar es que se contagien, es que ni lo sientan, sean asintomáticos. Pero para vos estás diciendo ahí algo que me parece que también es para tener en cuenta y un análisis en la Argentina. A consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo, la agudización de esa crisis económica, la curva completamente económica hacia abajo, prácticamente en límites cercanos a las peores crisis de la Argentina, también es un dato para tener en cuenta desde la política de contención, porque cuando la gente pueda salir y quiera salir a buscar laburo y ese laburo no esté, porque obviamente no hay consumo, como bien estamos explicando, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Cómo lo va a contener? Pero ese va a ser otro problema. Por eso te digo que vamos a salir de una crisis, es decir, vamos a salir de una crisis sanitaria aguda y que sacudió y conmovió al mundo, a todos los países, a una crisis que va a ser la suma de lo que quedó después de esta crisis sanitaria y de los conflictos y problemas sociales, económicos, culturales y existenciales que van a continuar después de esta crisis sanitaria. O sea, el mundo de la pospandemia, que de acuerdo a lo que plantean los especialistas y los organismos más prestigiosos, que uno puede decir, bueno, de acuerdo a lo que dicen estos especialistas es lo que puede llegar a suceder, quizás dure un tiempo,
pero aparte va a ser sanitaria y va a tener las otras dimensiones, porque esto ha puesto en crisis la existencialidad del ser humano, pero también esta crisis económica, no es que el mundo se va a recuperar en 2 meses, quiere decir que vamos a tener una situación muy complicada, que puede llegar a durar 2, 3, 4 años, no se sabe. Entonces, el Estado va a tener que responder, como vos muy bien decís, para adecuarse, pero al mismo tiempo va a tener la presión de las fuerzas de la economía y obviamente, como esta crisis económica ha hecho que recaude menos el Estado también va a tener menos poder para impulsar. Exacto. Con lo cual es una tormenta perfecta, Exacto. digámoslo. No quiero que se depriman los oyentes. No, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Y acá se pueden pasar cosas que son muy inauditas, poco creíbles y, como decíamos al principio de la pandemia, digna de un guionista de Netflix. Sí. Acá, ¿por qué nadie quiere arriesgar con el tema de la educación? Pero es lógico, porque la cosa más preciada que tenemos los seres humanos son nuestros hijos. Sí. Entonces, más allá de que digan, no, los chicos no se contagian, los jóvenes no se contagian, uno desconfía de esa situación. Exacto. Sí, Entonces, ¿quién me va a garantizar a mí y a cada uno de los que están oyendo este programa de que los jóvenes... A ver, vos sabés cómo se cursa en la UBA, porque es así, estamos orgullosos de la UBA. Totalmente, sí. Es la universidad número 50 en el mundo y todo, pero es una universidad pública que precisamente porque es pública trata de maximizar sus recursos. Vos vas a cursar un aula en el CBC de 80 pibes, todos unos al lado del otro y algunos sentados en el piso. Totalmente. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Cómo se va a qué normalidad vamos a volver? Ahora, si esos chicos siguen cursando así y la ciencia no da una respuesta acerca de si se contagian o no se contagian, vamos a tener la desgracia intergeneracional y el drama familiar de que esos chicos pueden llegar a volver a sus casas y contagiar a las personas de riesgo. O a sus padres y a su madre. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos dramas existenciales o familiares va a haber así? Entonces, no, por eso digo, esto hay que pensarlo mucho, no es salimos de la fase 1, de la fase 3, vamos a la 4, 5, yo veo todo muy forzado, yo veo fotos de los diarios que están muchas veces interesados en que nada, la gente salga, las fotos de Europa diciendo volvió a la normalidad. Ahora, fíjate un detalle de eso, en todas las fotos de Europa, lo único que ves son jóvenes. Exacto, es verdad, es verdad. De 45 años para arriba. Están adentro. Vamos a un mundo terrible así. Lo que tenemos más de 45, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los viejos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que vos ves a los pibes en los bares, y además los diarios se jactan, porque te plantean, aquí está la juventud animada, transgresora, después se quejan, porque cuando empiezan los contagios se quejan, y hay rebrotes en todas partes del mundo. Por eso digo, yo creo que hay que actuar con mucha responsabilidad, resolver lo que pasa en el aquí y el ahora y pensar Bien. con mucha profundidad cómo vamos a organizar el mundo del futuro. Roy, gracias por estos minutos con Radio Sónica, con el arranque, con mi programa, siempre tan amable. Te mando un abrazo grande y espero pronto poder verte aquí por la radio o en la legislatura. Un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo. Roy Cortina, vicepresidente tercero de la legislatura porteña, que muy amablemente, siempre que convocamos, nos atienden. El arranque está ahí con toda la materia informativa y noticiosa para llevarte la idea de quiénes nos representan y quiénes nos gobiernan.